pedirle que vaya conmigo a San Juan 14, versículos muy conocidos, pero que nos hablan precisamente de los propósitos de Dios para nuestra vida a través de Jesús. San Juan 14. Si este mensaje tiene por título El Camino. Juan 14, versículo 3 al 6. ¿Ya está ahí? Dice Jesús, son palabras de Jesús escritas por el apóstol Juan. Dice el versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Gracias por la hermosa oportunidad inmerecida, Señor, de poder llegar a este año, al 2021. Padre Santo, ha sido tu bendición, ha sido tu amor, ha sido tu misericordia. Señor, la justicia de Jesús, Señor Dios, no es por la nuestra, sino porque Jesús es justo. Podemos decir que estamos el día de hoy aquí, Dios. Queremos pedirte, Padre, que a través de tu palabra, Señor, nos dé la sensibilidad, Señor, y podamos escuchar tu voz a través de ella. Podamos, Señor, poner oído atento, Señor Dios, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, o recordarnos, Señor, a nuestra vida, Señor, en estos momentos. Espíritu Santo, pedimos que toques el corazón de los que estamos aquí presentes, toques el corazón de los que están en casa, Señor, o en cualquier otro lugar que son parte de esta transmisión. Pedimos, Espíritu Santo, que tú vayas y ministres, Señor, ahí el corazón, hables, Señor, y podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, en gracia para contigo, Señor, y también para con los hombres cada día. Dios, nos ponemos en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Señor, te decimos que te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Qué bueno que vino a la iglesia. Los que están aquí, qué bueno que está aquí. Si está en la transmisión, bueno, qué bueno que está. Y le sigo diciendo a renuevo: venga al templo. Amén. Los esperamos aquí, hermanos. Sí. Las direcciones que tomamos en la vida se han definido en muchas ocasiones con el uso metafórico del lenguaje. Sí. Y esta palabra que Jesús nos presenta aquí, ¿verdad?, no es la excepción, ¿verdad? Ahí nos habla con metáforas. Y yo quiero usar, hermanos, esta metáfora que nos presenta aquí, ¿verdad?, Jesús, para hablarnos del plan divino del Padre Celestial para cada uno de nosotros. ¿Sí? Miramos que, le decía, metafóricamente se usan, ¿verdad?, las direcciones, que es lo que nos habla este versículo, estos versículos, las direcciones que debemos de tomar como caminos, ¿verdad? Caminos que podemos tomar, ¿sí? O decisiones de cómo vivir nuestra vida. Y entre esos caminos, hermanos, hay cuáles podrían tener algún tipo de efecto positivo en nosotros, ¿verdad? Y cuando podemos identificarlos, cuando podemos identificar estos caminos que tienen efectos positivos en nuestra vida, yo creo que ninguno de nosotros dudamos en tomarlos, ¿verdad? Cuando usted y yo miramos, ok, este es el camino, esta es la decisión que debo de tomar, yo creo que si usted y yo miramos que tienen o que van a tener ese efecto positivo en nuestras vidas, no vamos a dudar en tomarlos, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿verdad?, no siempre tenemos el mejor discernimiento. Y quizás algunas buenas decisiones se nos han escapado de las manos, o algún buen camino que pudimos haber tomado, ¿verdad?, no lo hicimos, ¿sí? Pero al meditar, hermanos, en estos versículos y en el valor de la Santa Cena,
¿verdad?, que celebramos la Santa Cena el día de hoy, me doy cuenta que seguir a Jesús es el mejor camino que se nos ha presentado hoy y siempre. ¿Sí? Es una decisión que no podemos desaprovechar o dejar ir de nuestras manos. Si meditamos, hermanos, en el amor sacrificial de Jesús y su efecto en nuestra vida, siempre, así como participamos de la Santa Cena, así como si fuera, hermanos, todos los días, ¿verdad?, que participáramos en ella, no volveremos a ser iguales. ¿Sabe por qué? Bueno, le explico. La Santa Cena, hermanos, nos muestra el camino hacia el Padre en tres fases importantes. Sí. La primera, hermanos, la Santa Cena claramente nos muestra que Jesús es el camino hacia la humildad. ¿Sí? Jesús es el camino hacia la humildad, ¿verdad? Jesús, hermanos, nos dice Filipenses que Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, ¿verdad? Y de siervo, perdón, forma de hombre, y siendo semejante a los hombres, hermanos, dio su vida por usted y por mí. En Mateo 11:29, Jesús habla, hermanos, a aquel que creía en Él o que iba a creer en Él, diciéndole: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En primera de Pedro 5, la segunda parte del versículo 5, ¿sí?, dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, la humildad nos ayuda a reconocer que usted y yo somos seres creados, somos seres dependientes que necesitamos salvación. Y también, hermanos, que para llegar al Padre es necesario practicar la humildad. Jesús lo dijo, hermanos, en numerosas ocasiones. ¿Sí? Y el deseo de Jesús era, hermanos, que nuestro corazón quedara grabado, ¿verdad? Si algo más de lo que hizo no quedó grabado en nuestro corazón, Él quería que quedara grabado que la actitud, hermanos, de su iglesia, la actitud de que creyera en Él, debería ser una actitud humilde. Amén. Diciéndolo, le decía en numerosas ocasiones. En una ocasión nos dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, ¿sí?, en sacrificio por muchos. Amén. Jesús nos muestra, hermanos, la humildad. Y para darnos cuenta en dónde estamos, es importante usar del autoanálisis para poder determinar, hermanos, si hay humildad en nosotros, examinándonos a nosotros mismos, nos dice la palabra. Y esto, hermanos, nos va a ayudar a evaluarnos a través de preguntas como: en mi punto de vista, ¿cuántas veces tengo yo la razón en los conflictos? Si nuestra primera respuesta, analizando, le decía, haciendo un autoanálisis, no tratando de escondernos en la verdad, de la santidad de Dios, que muchas veces sucede, pero cuando realmente, hermanos, actuamos en los conflictos, o si respondiéramos a esta pregunta, haciéndonos este autoanálisis, examinándonos a nosotros mismos, y yo le preguntara a usted: ¿cuántas veces, cuando usted está en un conflicto, cuántas veces tiene usted la razón? Si usted me puede responder de diferentes maneras. Una me puede decir que siempre, o me puede decir casi siempre, o me puede decir de vez en cuando, o me puede decir casi nunca, o me puede decir nunca. Hace un tiempo revisaba algunas estadísticas y al final determiné lo siguiente cuando terminé mi análisis. Si la respuesta es siempre, si cuando usted piensa en el conflicto, los conflictos que tuvimos en este año pasado, y usted piensa en esos conflictos, y usted le viene a su mente cuando piensa, ¿verdad?,
¿Cuántas veces tuvo usted la razón y usted pensó siempre, su nivel de orgullo está al 100%? Por consecuencia, el nivel de humildad está en un lamentable 0%. A este nivel, la persona se siente el alma de la reunión. Si está usted en ese nivel, dice, híjole, el pastor, ¿verdad? O la unción no va a estar ahí si yo no estoy en el templo. Ahorita están sufriendo, ¿verdad? Porque no estoy ahí, ¿verdad? Porque se siente el alma de la reunión. Se siente el centro del universo. Se siente la última Coca-Cola en el desierto. Y piensa que si muriera sería el caos del universo y el fin del mundo como lo conocemos. Si esta es la respuesta que rápidamente viene a nuestra mente, hermanos, al hacernos esta pregunta, ¿cuántas veces tuvimos la razón en los conflictos que tuvimos en el 2021? ¿Sí? Entonces tenemos que considerar como si fuera de vida o muerte la oportunidad que nos presenta la cruz de Jesús y su sacrificio. ¿Sí? Ese sacrificio que se efectuó por amor a nosotros. Si no lo consideramos como de vida o muerte, hermanos, el sacrificio de Jesús, estaremos prontos a las puertas del fracaso espiritual. Amén. Si su respuesta fue casi siempre, esto equivale a un 80% de orgullo y un 20% de humildad en su organismo. Su mente todavía piensa que Dios creó el mundo en parte para que pudiéramos disfrutar de usted como la octava maravilla, ¿no? Y hay 7, la octava. Ahí todavía tenemos trabajo que hacer, hermanos. Necesitamos pensar más en el sacrificio de Jesús por usted y por mí. Si su respuesta es, de vez en cuando tengo la razón, ahí ya no estamos tan peor. Nuestro nivel de humildad se encuentra en un 50% aproximadamente. Y Dios está trabajando en nuestras vidas, pero hay que darle la oportunidad que siga obrando tremendamente en nosotros. Pero si su respuesta en el tiempo de conflicto, y vamos a tomar, hermanos, este momento para meditar un poquito, haciéndonos un pequeño autoanálisis. Ya le di, ¿verdad?, varias opciones. Sí, piense usted en los conflictos que tuvo en el año 2020 y cuántas veces usted tuvo la razón. Si su respuesta en su mente, analizando su vida, ¿verdad?, y se da cuenta que en el momento de conflicto lo primero que se le viene a la mente es: Dios, yo no puedo solo, siempre la riego. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Necesito tu ayuda. Esto equivale, hermanos, a casi nunca tengo la razón. Y su nivel de orgullo está menos que el 40%. Si esto es así, tengo una buena noticia para usted. Usted y yo estamos acercándonos a ser más y más la iglesia que Cristo viene a recoger. Amén. Y aunque, hermanos, esta idea pudiera sonar como en una connotación negativa, usted y yo acabamos de leer en la Biblia, ¿sí?, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Y quiero hacerle notar la diferencia entre una expresión o la expresión yo nunca tengo la razón, ¿verdad? Y casi nunca tengo la razón. Y la diferencia es de que, hermanos, estamos hablando de humildad y estamos hablando de bajo estima. ¿Sí? Baja estima. Y Dios no quiere que tengamos baja estima o que andemos por ahí dando lástima porque, ¿verdad?, nos sentimos, ¿verdad?, que somos los peores del mundo, sino que seamos humildes. ¿Sí? Usted y yo necesitamos reconocer, hermanos, que dependemos y necesitamos de nuestro Dios y su grande amor para satisfacer nuestras necesidades de pedir perdón y otorgar perdón. Qué complicado es esto, ¿verdad que sí?
Pedir perdón, hermanos. Reconocer que casi nunca tenemos la razón, ¿verdad? A no ser que Dios realmente esté en medio del conflicto ahí, recordándonos que Él está ahí con nosotros. Qué difícil es reconocer, pedir perdón y dar perdón cuando somos ofendidos. Pero sabe que esto beneficia a nuestra alma. Debemos permitir que Dios vaya arreglando lo que nosotros desarreglamos con nuestros errores en la vida. Y esto beneficia nuestras emociones y nuestro corazón. Debemos dejar, hermanos, que Él supla nuestras necesidades físicas que benefician a nuestro cuerpo. La Santa Cena nos muestra el camino hacia la humildad. ¿Sí? Esto es el camino hacia Jesús. Y por ende es el camino hacia el Padre. Amén, como dicen nuestros versículos base. ¿Sí? Entonces debemos, hermanos, de tomar un tiempo en este principio del año para analizar, hermanos, en qué situación psicológica o mental estamos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras mentes? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro orgullo, pues? ¿Y dónde está la humildad que Jesús nos enseñó con su vida? ¿Cuál es el nivel? ¿Sí? Y mirar, hermanos, que la cena del Señor nos muestra el camino hacia la humildad. La cena de Jesús, hermanos, nos muestra el camino también hacia la confesión. ¿Sí? Romanos 10, versículo 8 y 9 dicen: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Amén. La Escritura, hermanos, nos habla que la confesión nos salva y nos da libertad. ¿Sí? Nuestras malas decisiones, pensando en esos conflictos que tuvimos, en las situaciones que pasamos en la vida, pusieron, hermanos, una pesada carga sobre nuestras conciencias. Y algunas veces quizás son toneladas de remordimiento que constriñen, aprietan nuestro corazón. Pero recordar el propósito del sacrificio de Jesús nos muestra, hermanos, nuestra libertad por su sangre. Amén. Y podemos venir delante de Él, hermanos, al recordar que Jesús murió por nuestros pecados y confesar, ¿verdad? Como dice la Escritura, confesar, hermanos, nuestros errores y a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, creyendo que Dios el Padre le levantó de los muertos, dice ahí, será salvo. Amén. Tenemos esa hermosa bendición. Jesús, a través del sacrificio, mostrándonos, hermanos, el camino hacia la confesión. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que es totalmente gratificante. Amén. Y podemos, hermanos, sentirnos plenos cuando podemos poner nuestras cargas sobre Jesús. Sí. ¿No lo cree así? Sí, ¿verdad? Podemos sentirnos plenos, hermanos, sabiendo que si hacemos confesión de labios, amén, Él tomará nuestras cargas, hermanos, y los errores que hayamos cometido en nuestras vidas, y nos dará la paz que necesitamos. Y la Santa Cena, hermanos, nos abre ese camino, nos muestra el camino a la humildad, camino a la confesión. La cena de Jesús también nos muestra el camino, hermanos, hacia la adoración. ¿Sí? Hacia la adoración. Salmo 95, versículo del 1 al 7. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová
Es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, dice, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, dice, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dice ahí: si oyereis hoy su voz. Tenemos oportunidad de adorarle. Amén. A través de la cena de Jesús. El sentimiento de libertad que produce la humildad y la confesión, hermanos, nos lleva a una adoración genuina. Amén. El poder venir humildemente, hermanos, a los pies de Jesús, pidiéndole dirección para este nuevo año que comenzamos, reconociendo que no todas las decisiones o los caminos que tomamos, hermanos, el 2020 fueron los mejores. Reconociendo que hay una necesidad, hermanos, apremiante en nuestras vidas. Y esto no es, hermanos, el mantenernos protegidos del COVID, sino de Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Nuestra vida va a ser diferente este año. El 2021, por cualquiera de las circunstancias que estemos pasando, va a ser un año diferente. Amén. Porque Jesús es el mismo de siempre. Y sus propósitos para nuestras vidas, hermanos, son los mismos. Y la iglesia que ha creído en Jesús sigue adelante, no se detiene. Amén. Tenemos la humildad, tenemos la confesión, hermanos, tenemos la adoración para llegar hacia el Padre. Nos muestra Jesús a través de su sacrificio. Una adoración genuina, hermanos, nace de un corazón agradecido por esa libertad que ha recibido y es movido de día en día a agradecer con alegría. Un corazón agradecido genuinamente, que ha visto, hermanos, la gloria de Dios en su vida. Ha sido libertado, hermanos, de las redes, de las cadenas, hermanos, del pecado, del temor. Amén. Y todo aquello que quiere limitar al Hijo de Dios vivir en plenitud. Sí. Somos libres. Y sabe también algo hermoso, que la cena de Jesús, hermanos, es el camino para fortalecernos diariamente en Él. Sí, diariamente en Él. San Juan 6, 54 al 58. Dice Jesús, hablando de lo que tenía que suceder para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí, dice Jesús. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. Jesús, hermanos, está hablando metafóricamente una vez más. Y lo hace para definir el efecto de la Santa Cena, ¿sí? Como es unirnos a Cristo, unirnos a Jesús. Ahora, quisiera preguntarle, ¿podemos, hermanos, comprender la magnitud de esta unidad entre Jesús y usted?
Yo creo que es algo no tan sencillo de discernir. Pero ¿sabe qué? Esa es la fe que Dios quiere sembrar y formar en nosotros a través de la Santa Cena. Él permanece en nosotros, hermanos, nos dice. Y nosotros vivimos por Él. Si vivimos por Él, también, hermanos, viviremos con Él eternamente. ¿Sí? Y esto es el camino. ¿Sí? Es el camino, hermanos. Yo mencioné al principio que deberíamos meditar en el amor de Jesús, como si participáramos de la Santa Cena todos los días. ¿Sí lo recuerdan? Y sabe que yo creo que este es el mejor pensamiento con el que podemos comenzar este año. ¿Sabe por qué? Porque participar de la cena del Señor no es solo venir, hermanos, y tomar el pan y la copa cada mes aquí en la iglesia, sino tiene un significado todavía mucho más profundo que esto. Y esto es, hermanos, vivir nuestra vida dando valor al sacrificio de Jesús por nosotros. Es vivir cada día dándole valor al sacrificio de Jesús en nuestra vida. Sí. Meditar en su entrega incondicional. Siempre. Vivir, hermanos, como Él quiere que vivamos diariamente. Valorándolo a Él. Valorando lo que hizo en la cruz por nosotros. Recordando sus palabras. Recordando su amor sacrificial por usted y por mí. Respetándolo. Respetando a Jesús todos los días, hermanos. Algo que se nos complica mucho, tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones. ¿Qué piensas, Jesús, tú, si hago esto? ¿Qué piensas, Jesús, si dejo de leer la Biblia, dejo de orar? Si dejo de congregarme. Tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, hermanos. Permitirle ser parte de nuestra vida todos los días durante el 2021. Todos los días. No una vez al mes, ¿verdad? Cuando venimos a tomar la Santa Cena y ahí nos empieza el remordimiento y Padre, ¿verdad? Ahora sí, como la iglesia popular, por mi culpa, pero cada que nos acordamos del sacrificio de Jesús. La Santa Cena nos permite recordar el sacrificio de Jesús. ¿Y sabe qué es el mayor motivo de su sacrificio? ¿Y sabe cuál es el mayor motivo de su sacrificio? Que usted y yo fuéramos, hermanos, corregidos de nuestros malos caminos. Pudiéramos encontrar el camino a Jesús. Amén. Y pudiéramos ser libres de la muerte eterna. Versículo 6 que leíamos en nuestra base, San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Amén. Que podamos vivir, hermanos, este año. Mire, vamos comenzando el año. Lo pasado quedó atrás, dice el apóstol Pablo. ¿Sí lo dice?
olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. Olvidando los errores del pasado. Olvidando que creía yo que siempre tenía la razón en los conflictos que tuve. ¿Verdad? Porque he podido venir humildemente ante los pies de Jesús y reconocer mi necesidad de Él. Pude confesarle, pude adorarle, pude fortalecerme en Él. Amén. Y saber que el propósito de Dios, hermanos, se va a cumplir en mi vida. Yo creo que no hay nada mejor ni mayor satisfacción sino saber que estamos caminando el camino de Cristo. El camino que nos llena, el camino, hermanos, que nos muestra la gloria del Padre, que nos muestra la vida eterna, que nos muestra la salvación de nuestras almas, que nos muestra la libertad del pecado y de las cadenas, hermanos, de generacionales y demás. Tenemos vida en Cristo. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y usted y yo hemos tomado la mejor decisión, ¿verdad? Al venir a los pies de Jesús. Ahora, en nuestras decisiones diarias, que haya todos los días, hermanos, humildad. Que haya todos los días confesión. Que haya todos los días adoración, para poder fortalecernos en nuestro amado Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a presentarnos en estos momentos humildemente antes de participar de la cena del Señor.